Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Andrés Villarroel Garrón, soy el subcoordinador de cursos del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico de FERSOCEM. Este es el curso de proceso de investigación que, como dijimos, consta de 4 módulos. A continuación, el doctor Marcos Villarroel dará el módulo 2 de este curso. El enlace de asistencia se mandará una vez acabe la videoconferencia. Sin más que añadir, doctor, muchas gracias por realizar esta videoconferencia y le cedo la palabra. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación para dar este segundo módulo de las etapas del proceso de investigación. Antes de empezar, quisiera presentarme. Soy el doctor Marcos Villarroel. Soy médico cirujano titulado en la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Soy experto en farmacología clínica y en dirección de salud y gestión hospitalaria. Soy docente investigador, expresidente del Comité Científico de la carrera de Medicina y también soy docente de las materias de microbiología, parasitología e infectología. Muy bien, recapitulando lo que habíamos hecho en el anterior módulo, ¿sí? Básicamente habíamos quedado en realizar la formulación del problema, para lo cual habíamos dicho que era muy importante identificar, delimitar y tener los criterios adecuados para tener una adecuada formulación. Esto nos va a permitir básicamente pues ver los objetivos, ¿no? El diseño de estudio, selección y definición de variables, escalas de medida. Como vemos, protocolo de recogida de datos, seleccionar la muestra, cuántos y quiénes van a ser, una automatización y depuración de datos y análisis, resultados y conclusiones. Pero para poder realizar esto a partir de la formulación del problema, es muy importante hacer un ejemplo o varios ejemplos para poder entender. Esto significa que tenemos que revisar bibliografía básica que nos permita entender cómo voy a poder formular un problema. Para esto, para entender la formulación del problema y a partir de él hacer el diseño metodológico, he escogido 4 ejemplos de 4 revistas diferentes. Estas 4 revistas, 3 de ellas son indexadas, y lo cual vamos a explicar después qué significa una revista indexada y por qué escogemos esta clase de revistas. El primer ejemplo es un artículo que nos habla sobre el estado nutricional y factores asociados en pacientes ancianos ambulatorios. El segundo ejemplo, vivir con artrosis de rodilla es como la utilidad de las metáforas para entender la experiencia vital. Un tercer ejemplo, análisis del grado de cumplimiento de las recomendaciones de las guías de práctica clínica para el diagnóstico y seguimiento de las complicaciones crónicas vasculares en la diabetes tipo 2 en atención primaria. Y un cuarto ejemplo, percepción del alumnado de medicina sobre la objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo en Galicia. Como pueden ver, estos son artículos con temas o ideas formuladas y que han sido ya impresos. Entonces, esto es muy importante para poder entender lo que queremos hacer. Vamos a ir al primer artículo que dice estado nutricional y factores asociados en pacientes ancianos ambulatorios. Habíamos dicho que a partir de esta formulación de la idea, nosotros tenemos que hacer nuestros objetivos, empezar a hacer la metodología. Entonces, acá podemos ver el objetivo de este trabajo y dice analizar. Está empezando con un verbo, analizar el estado nutricional de pacientes mayores de 65 años y establecer su relación con variables sociodemográficas y de salud. Aquí es bien importante entender esto, es decir, los objetivos tienen que empezar
con verbos. Y muchas veces este es un problema que tenemos que practicarlo y leerlo constantemente. Por eso lo he puesto en verde y subrayado. Analizar, establecer. Diseño. Dice que este es un estudio observacional transversal en pacientes mayores de 65 años. A partir de acá empezamos ya a leer el tipo de técnico, ¿no? La terminología técnica, en este caso, estudio observacional transversal. Emplazamiento en 3 centros de salud. Participantes, estamos hablando del objeto de estudio, 250 pacientes ambulatorios, ¿no? Con todas sus características y con su tasa de respuesta. Y las mediciones. Entonces, acá empieza el otro aspecto importante de la investigación. ¿Qué métodos voy a utilizar? Acá, por ejemplo, habla del método Chang, ¿no? Para determinar el estado nutricional, ¿no? Se recogieron variables. Ese es otro aspecto. Nosotros tenemos que ver qué variables vamos a escoger en nuestros estudios. Acá las variables son sociodemográficas, antropométricas, de dependencia, ¿no? ¿Para qué? Para ser luego analizadas, ¿no? Miren, asocian, aplicando chi cuadrado, que está con subrayado. Estábamos hablando ya de estadística, con análisis de varianza y razones de prevalencia. Estamos hablando entonces de métodos, que es bien importante para nosotros y que muchas veces no los dominamos. ¿Cómo lo hacemos? Ese es el punto. Entonces tenemos que ver ejemplos de esta naturaleza para entender la importancia. El segundo, y esta es la revista de la que saqué, es Atención Primaria, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ahí está el artículo, ¿sí? Estado nutricional y factores asociados en pacientes ancianos ambulatorios. Y esta es una revista indexada porque abajo ustedes van a poder ver, dice, siguiendo el cursor, factor de impacto 2018. Ese factor de impacto vamos a explicar en qué consiste, ¿sí? Pero es mi primera fuente de información, es decir, una revista indexada. Segundo ejemplo, el vivir con artrosis de rodilla es como, dice, la utilidad de las metáforas para entender la experiencia vital. Acá, en este artículo, vamos a ver que el objetivo empieza igual otra vez, con un verbo. Acá tenemos analizar cómo las personas con artrosis de rodilla, ¿no? Describen sus experiencias y emociones en relación con este problema de salud y su impacto en la vida diaria a través de metáforas y otras expresiones semánticas. Entonces, vean cómo está hecho el objetivo para poder explicar el problema, ¿no? La formulación del problema. Y métodos. Miren, acá dice estudio cualitativo. Aquí ya vemos un enfoque de investigación interpretativo con perspectiva fenomenológica, donde nos dice que se entrevistaron a 10 personas, ¿no? En la ciudad de Barcelona, que sufrían artrosis de rodilla, ¿no? Y en el análisis se hace una categorización deductiva, siguiendo un modelo del estrés de Lazarus-Forkham. Así estoy viendo los métodos. Vean, objetivo y métodos. Entonces, va variando y tengo que ir aprendiendo cuál de ellos es el que es el más correcto para mi estudio. Esta es una revista que es Atención Primaria Práctica, pero esta no es una revista indexada. Esta es la única que no es una revista indexada de las que escogí, para que también a veces pues, nos ayudan, aunque no estén indexadas, pero hay que tomarlas en cuenta de acuerdo a la fuente de información que yo necesito. Seguimos. El tercero es análisis del grado de cumplimiento, ¿sí? De las recomendaciones de las guías de práctica clínica para el diagnóstico y seguimiento de las complicaciones crónicas vasculares en diabetes tipo 2 en atención primaria. Tiene su objetivo. Otra vez, empieza con un verbo, evaluar. ¿Sí? Evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones de las guías prácticas clínicas en el diagnóstico y seguimiento de las principales complicaciones crónicas vasculares, diabetes tipo 2. Es decir, el objetivo tiene que llegar a explicar el problema que estoy investigando, qué es lo que quiero, cómo voy a llegar a ese análisis profundo. Entonces, material y métodos, otra vez,
Miren, acá dice estudio descriptivo, otra vez, transversal y retrospectivo. Entonces, estos son los métodos o diseños de investigación, enfoques de investigación que tenemos que ir revisando constantemente para saber qué tipo de estudio voy a realizar. Acá ustedes pueden ver que dice en pacientes de 18 más años de edad, seleccionados consecutivamente, ¿sí? Que acudieron a la consulta. Entonces, se registran qué cosa. Ustedes pueden ver acá con verde, variables. Tengo que buscar variables clínicas y analíticas de interés, ¿sí? ¿No? De tal manera que acá, por ejemplo, está el registro de microalbuminuria, filtrado glomerular, ¿no? Exploración de los pies, ¿sí? Electrocardiograma. Entonces voy buscando y determinando cuáles van a ser mis variables. Esta es una revista que es Medicina de Familia. Esta es indexada y fácilmente las indexadas, fuera de que nos pueden dar el factor de impacto, ustedes van a ver acá, dice, incluida en Medline y PubMed. Es decir, todas las revistas indexadas entran a un listado de base de datos para que uno pueda buscar la información que necesita o buscar nuevas ideas, ¿no? Entonces, nuevas fuentes de información. Entonces, mira, aquí dice incluida en Medline y PubMed. Esta es una revista que es Medicina Familiar y es del año, ¿no? Abril 2020. Bien. Tenemos nuestro otro ejemplo. Percepción del alumnado de medicina sobre la objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo en Galicia. Objetivo, otra vez, un verbo, conocer, ¿no? Sí, los futuros médicos y médicas de Galicia, ¿no? Estoy delimitando mucho más todavía, ejercerían la objeción de conciencia, así como indagar sobre el conocimiento que dispone actualmente el alumnado de medicina sobre objeción de conciencia. Entonces, el objetivo tiene que explicar, tengo que buscar cómo cómo voy a llegar a la investigación del problema, de la idea que tengo. Método, estudio transversal. Aquí el método es más resumido, ¿no? Estudio transversal mediante una encuesta. Es decir, vean, es decir, voy a utilizar diferentes tipos de métodos y tengo que saber cuál va a ser el mejor en mi estudio. En este estudio utilizan una encuesta a 350 estudiantes, ¿no? De segundo y quinto curso del grado de medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. En el curso académico 2017-2018. Estoy delimitando, es decir, como ustedes ven, tengo que delimitar. Eso es bien importante. ¿De qué revista es esta? De la Gaceta Sanitaria de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración, ¿no? Es igual abril 2020. Y como ustedes pueden ver en la parte inferior, en la esquina derecha inferior, dice factor de impacto 2018, ¿no? Ese factor de impacto me está diciendo que es una revista indexada. Entonces, estos aspectos tengo que tomarlos en cuenta, son muy importantes para poder generar las ideas que necesito. Por eso la indexación de revistas tiene su razón. ¿Por qué una revista es indexada? Una revista es indexada porque denota alta calidad. ¿Qué busca la revista? Publicaciones periódicas y esto le permite entrar a una base de datos de consulta mundial, ¿no? Y esto habitualmente trae, dice, aparejado un elevado factor de impacto, que es lo que estábamos viendo. Entonces dice, para determinar si una revista ingresa a un índice, se toman indicadores de calidad. Estos indicadores de calidad se refieren al contenido, miren, de la investigación, características técnicas o formales y el factor de impacto. Es el uso por parte de la comunidad. La cantidad que está aquí con verde, miren, la cantidad de citas que recibe el artículo por parte de otros usuarios, a esto se denomina factor de impacto. Es decir, mientras más usuarios leen ese artículo y esa revista, el factor de impacto va a ser mayor. Por lo tanto, ese es un indicador de calidad. Por eso, cuando vamos a realizar una investigación, es muy importante
tener fuentes bibliográficas adecuadas. Dentro de ellas están pues las revistas indexadas. De ahí que gracias a este tipo de revistas, como estamos viendo, puedo tener fuentes de ideas de investigación. Voy a valorar los conocimientos actuales sobre el tema, la pertinencia y la viabilidad del proyecto que quiero realizar. ¿Sí? La provisión del marco conceptual. Entonces, esta parte del marco conceptual es muy importante. Ustedes están viendo cómo estamos analizando el objetivo, cómo estamos analizando los métodos. ¿Sí? Y eso me va a ayudar, miren, ¿ve? A la delimitación de los objetivos, que eso es muy importante. Entonces, con esta información vamos a tener estrategia, procedimientos. ¿Sí? Estoy analizando con qué verbos estoy empezando los objetivos, pautas de seguimiento, criterios de selección, es decir, las variables, determinación del tamaño de la muestra, ¿no? Hombres, mujeres, edad, ¿no? Definición de variables, ¿no? Criterios de selección, determinación del tamaño de la muestra, la definición de variables. ¿Con qué voy a medir? Voy a hacer encuestas, voy a hacer algunos formularios, voy a tomar medidas de estrés. Entonces, los instrumentos de medición son muy importantes. Tengo que determinar qué voy a utilizar para poder prevenir problemas y hacer un análisis estadístico, ¿no? Habíamos visto en uno de los métodos que van a utilizar el método chi cuadrado, por ejemplo, que es un método estadístico que se utiliza bastante. Entonces, por eso tengo que revisar fuentes de información, revisión bibliográfica constantemente para poder ir realizando mi trabajo de investigación. ¿Para qué? Porque el objetivo es, una vez que he formulado mi problema, la idea, tengo que llegar al objetivo. Y el objetivo general, ¿qué es? Abarca, dice, todo el tema a investigar, como estábamos viendo en los demás, en los ejemplos, ¿no? Han tratado de abarcar todo el tema a investigar, ¿no? El fin que se persigue y que da respuesta al problema científico. Entonces, el objetivo debe transmitirse claramente lo que se pretende obtener, qué es lo que quiero. El enunciado tiene que ser claro y preciso. Eso es muy importante. Por eso les decía, han visto todos los objetivos que hemos leído, empiezan con un verbo, básicamente. Entonces, eso es muy importante porque todo objetivo general tiene que contestar ¿para qué estoy haciendo esta investigación? ¿Sí? ¿Para qué? Bien, entonces, algo que hemos visto y que es muy importante son los verbos con los que voy a empezar a formular mi objetivo. Entonces, verbos aplicables al proceso de investigación. Hay muchísimos, realmente hay muchísimos y he tratado de que ustedes puedan tener algunos. Y, por ejemplo, tenemos verbos para investigaciones exploratorias y descriptivas. En verde les he puesto los que hemos visto acá. Por ejemplo, está analizar y establecer. Son dos verbos que están acá con verde, ¿no? Que estaban en los artículos que hemos revisado. Pero también tenemos otros que podemos utilizar: describir, identificar, relacionar y explicar, dentro de los exploratorios y descriptivos. Propositivas tenemos elaborar, diseñar, organizar, proponer, ¿no? Definir y planificar. Como ustedes pueden ver, son infinitivos, ¿no? No digo elaboraremos, ¿no? Dice elaborar, ¿no? No dice van a analizar, no, directamente se empieza con el analizar. O también en la tercera columna, donde dice investigaciones experimentales, hemos visto evaluar. Entonces, directamente empieza el objetivo con ese verbo, ¿no? Evaluar. Hay aplicar, hay demostrar, explicar, otra vez, controlar y validar. Entonces, son verbos que tenemos que tomar en cuenta. Hay muchísimos más que ustedes van a poder encontrar en la
fuentes bibliográficas y cómo las puedo utilizar. La clave es revisar estas revistas para que constantemente veamos cómo se están aplicando estos verbos, ¿sí? A partir del objetivo general, vamos a generar los objetivos específicos, ¿no? Y los objetivos específicos nos indican lo que se pretende llevar en cada etapa. Es decir, hay una descomposición del objetivo general. Entonces, los objetivos específicos son los procedimientos a seguir durante la investigación para alcanzar el objetivo general, pero por etapas. Es decir, se refieren a subtemas que voy a ir haciendo una descomposición del objetivo general, ¿no? Los objetivos específicos, ¿no? Deben ser elementos básicos del problema, deben ser medibles y observables, eso es bien importante, claros y precisos. Todo tiene que ser claro, ¿no? Y preciso. Y deben seguir un orden metodológico, ¿no? Generalmente muchos dicen no deberíamos pasar de 5 objetivos específicos, ¿no? Dentro de los términos generales. ¿Por qué? Porque después tenemos que generar la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? Es aquella formulación que se apoya, dice, en un sistema de conocimientos organizados y sistematizados, ¿no? Entonces tenemos conocimientos organizados y sistematizados que establecen una relación entre variables. Vamos a estar todo el tiempo hablando de variables para explicar o predecir. Entonces, con la hipótesis, ¿qué queremos hacer? Explicar o predecir. En la medida de lo posible, dice, miren, en la medida de lo posible, los fenómenos que interesan en caso de que se compruebe la relación establecida. No todos los trabajos tienen hipótesis, eso ya vamos a ver. Es decir, cuando son trabajos experimentales, netamente, es donde más vamos a utilizar la hipótesis. En cambio, en otros tipos de trabajos, que pueden ser descriptivos, generalmente, rara vez hablamos de hipótesis. Ustedes han podido ver en los artículos que hemos revisado, en los 4 artículos, no hemos hablado de hipótesis, hemos hablado de objetivos y métodos, ¿sí? Para la hipótesis, para establecer la hipótesis, hay una secuencia, generalmente, que debemos seguir. Obviamente, plantear el problema de investigación, revisar la literatura y contextualizar el problema. Aquí habla de los enfoques de investigación. Aquí tenemos que ir acostumbrándonos a escuchar si el enfoque es cuantitativo o cualitativo. Ya habíamos visto, uno de ellos hablaba dentro de sus métodos, ¿no? Que era un enfoque cualitativo, ¿no? La mayoría son cuantitativos, ¿no? Y otros modelos y diseños de investigación que son los descriptivos mayormente y los experimentales. Y algunos son los explicativos. Entonces nosotros tenemos que ver qué tipo de estudio vamos a realizar en base a la formulación del problema. Y una vez que vemos este enfoque de investigación y los modelos y diseños, vamos a poder realizar una hipótesis, ¿no? Como ven, no es fácil realizar la hipótesis. Muchas veces uno dice, ¿cuál es tu hipótesis? La primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu hipótesis? No, pero para realizar mi hipótesis he tenido que formularme un problema, investigar, ver cuáles van a ser mis objetivos, hacer un diseño metodológico y en base a toda esa revisión agarro y digo, mi hipótesis es tal, recién. Es decir, como pueden ver, no es fácil lanzar una hipótesis inmediatamente. Entonces, lo que quiero ahora un poco es entender, antes de lanzar qué es una hipótesis, ¿no? Quiero hablar sobre el enfoque cuantitativo y cualitativo. Ustedes van a escuchar muchas veces, mi estudio es cuantitativo, es cualitativo o mixto. Es decir, que los enfoques de la investigación pueden ser solamente cuantitativos, solamente cualitativos, o mixtos, ¿no? Una combinación de ambos y decimos, es un estudio cual y cuantitativo, ¿no? Bien, vamos a entender esto. Cuando hablo de un enfoque cuantitativo, tienen ciertas características. Los fenómenos, mide fenómenos, mide. Hay un aspecto muy importante. El cuantitativo mide fenómenos. Utilizamos estadísticas, ¿no?
va a probar la hipótesis. El que va a probar realmente la hipótesis generalmente es el enfoque cuantitativo, ¿no? Y se hace análisis de causa-efecto en los estudios cuantitativos. Tiene un proceso, generalmente es una secuencia, es deductivo, ¿no? Es probatorio, tiene que haber una prueba, ¿no? Y debo analizar la realidad de forma objetiva. Por eso es secuencial, deductivo y es probatorio. Tiene bondades el enfoque cuantitativo. Dentro de estas bondades es que me permite generalizar resultados, ¿sí? Hay un control sobre fenómenos, me permite tener mayor precisión, ¿sí? Existe réplica y puedo predecir, ¿no? Hay un grado de, mayor grado de predicción en el enfoque cuantitativo. Veamos el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo, dentro de sus características, explora los fenómenos en profundidad. Se conduce básicamente en ambientes naturales, ¿no? Los significados se extraen de los datos, es decir, hay una interpretación y no se fundamenta en la estadística, muy diferente al cuantitativo, ¿no? Muy, muy diferente al cuantitativo. En el proceso, el cualitativo es más inductivo. Habíamos dicho que el cuantitativo es más deductivo, en cambio este es inductivo, ¿no? Es recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas, el otro era más objetivo, este es más subjetivo. Este no tiene una secuencia lineal, en cambio el cuantitativo hemos dicho que es secuencial. Entonces, esos datos son muy importantes para poder entender y diferenciar un enfoque cuantitativo de un cualitativo. Y muchas veces lo que hacemos es hacer un mix de ambos, ¿no? Trato de ser estadístico y trato de ser subjetivo en algunas cosas, en unas cosas inductivo y en otras cosas deductivo. Entonces, dentro de las bondades del cualitativo, ¿no? Profundidad de significados, tiene mucha amplitud, tiene mucha riqueza interpretativa, ¿no? Mucha discusión, ¿no? Si tenemos una gran riqueza interpretativa, vamos a tener muchísimas discusiones. Contextualiza el fenómeno, ¿sí? Bien, entonces dentro de estos enfoques, hemos dicho, y ustedes poco a poco tienen que irse acostumbrando a decirlo, si es cual y cuantitativo, que generalmente es mixto, o es solamente cuantitativo o es solamente cualitativo. Para seguir entendiendo esto, el enfoque cualitativo busca llegar al conocimiento, dice, desde dentro, acuérdense, es profundo, interpreta, entonces, desde dentro, por medio de el entendimiento de significados, prácticas sociales, y acuérdense que es más inductivo que deductivo, ¿sí? No significa que no sea deductivo, puede ser. Y el enfoque cuantitativo que busca llegar al conocimiento desde afuera, ¿no? Es más objetivo, ¿no? Secuencial, ¿no? Estadístico, por medio de la medición, es decir, ando midiendo, y el cálculo. Es, por lo tanto, va a ser más deductivo que inductivo. Muy bien. Hasta acá, por favor, lo que quiero es que podamos ir enfocándonos en el tipo de investigación. Desde la formulación del problema, cómo voy a hacer mis objetivos, tanto generales como específicos, ¿sí? Y la metodología a utilizar. Normalmente, a nosotros nos enseñan de golpe, nos dan todo y no vemos ejemplos. El objetivo mío es que ustedes puedan ver estos ejemplos y los podamos en algún momento, si se puede discutir, o por lo menos ustedes van a poder profundizar más, ¿sí? Espero vernos el siguiente módulo, ¿no? Y termino con esta frase que dice, toda ciencia encierra un componente hermenéutico, ¿no? Mal hermeneuta, es decir, yo me puedo considerar un mal hermeneuta,
¿sí? El que crea que pueda o debe quedarse con la última palabra. Así que nadie se queda con la última palabra. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho por la participación. Bueno, doctor, muchas gracias por colaborar con su conocimiento a FERSOCEM. Realmente ayuda mucho para nuestras futuras investigaciones. Por otra parte, recuerdo que el módulo 3 va a ser el 20 de mayo. Los esperamos en la siguiente videoconferencia y muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.